Hago esta comparativa porque algunas personas tienen el QN85A con panel ADS, que es un modelo del 2021, y se preguntan si vale la pena cambiar e irse por el QN90B del 2022, el cual tiene panel VA. Y antes de comenzar, aquí por supuesto pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados: QN90B de 55 pulgadas a la izquierda versus QN85A también de 55 pulgadas a la derecha, ambos televisores Neo QLED en mini LED. La diferencia principal, como ya mencioné, el QN90B tiene panel VA y el QN85A tiene panel ADS. Y por supuesto, antes de empezar la comparativa en cuanto a colores y cantidad de brillo, voy a mostrarles que ambos televisores tienen los mismos parámetros en cada modo de imagen en cuanto a color, en cuanto a brillo, en cuanto a contraste, temperatura de color, entre otros parámetros, para por supuesto hacer la comparativa más pareja. Pues bien, la principal diferencia, como pueden notar, es que el QN90B tiende a mostrar una leve mayor cantidad de brillo y en algunos casos una leve mayor saturación de color, aunque con otras escenas y con otros modos de imagen, lo que tiene que ver con colores a veces cambia a favor del QN85A, aunque realmente aquí también sinceramente es cuestión de gustos. Y lo otro que yo llegué a notar es que en el QN90B y también en otros modelos Samsung del 2022, tanto de gama alta como de gama media y de gama baja, en algunos modos de imagen y en algunas escenas los resultados tienden a lucir levemente más cálidos en comparación a televisores Samsung del 2021 y también en comparación a modelos Samsung de años anteriores. Al mismo tiempo, la experiencia de alto rango dinámico en ambos televisores es muy buena, tienen cantidades de brillo muy altas. De hecho, a veces cuando los miran en una habitación con mucha oscuridad, puede tender a ser algo molesto para los ojos y les va a tocar bajarles o, por ejemplo, optar por los modos de imagen película o filmmaker. Y de lo otro que quería hablarles es en cuanto a la calibración. Como tal, ambos modelos de fábrica tienen una muy buena calibración, pero si quieren pueden comprar una sonda o pagarle a un calibrador profesional para que mejore este aspecto, que si bien en teoría sí que se puede optimizar, realmente en la práctica no es que vayan a notar grandes cambios, así que se los dejo a su criterio personal. Como les digo, con lo que viene de fábrica, ambos televisores rinden muy bien en cuanto a brillo, también en cuanto a colores, experiencia de alto rango dinámico. Y ya lo que quedaría por hacer es simplemente modificar algunos parámetros para configurarlos de acuerdo a sus gustos, que podría verse como una especie de calibración, por así decirlo. Pero en general, en cuanto a brillo y colores, sea cual sea el que escojan, van a quedar más que satisfechos. O si quieren cambiar al QN90B porque ya tenían el QN85A, simplemente no es que vayan a notar grandes cambios en esta área. Pero donde sí van a notar muy buenos cambios, obviamente a favor del QN90B por el hecho de tener panel VA, es en el rendimiento en escenas oscuras. Miren, quiero que entiendan que el rendimiento en esta área en el QN85A es muy bueno porque tiene retroiluminación Full Array con mini LEDs y atenuación local, al igual que el QN90B. La diferencia a favor del QN90B es que tiene panel VA, con lo cual el efecto blooming será muchísimo menos notorio, sea cual sea el ángulo de visión que ustedes decidan para observar el televisor, y será prácticamente imperceptible si lo observan de frente, mientras que en el QN85A de frente se puede percibir un poco de blooming, aunque puede pasar desapercibido. El problema es cuando el ángulo de visión empieza a ser un poco amplio, sí que se puede llegar a notar un blooming levemente amarillento y que puede tornarse en algo levemente incómodo o molesto. Y los resultados pueden variar dependiendo de cada escena. Aquí, por ejemplo, en el QN90B se puede notar un poco más de blooming alrededor de los subtítulos, tanto de frente como en un ángulo de visión amplio, pero el resultado puede pasar muy tolerable, mientras que en el QN85A, como pueden percibir, se sigue notando más efecto blooming, tanto de frente como con mayor intensidad cuando el ángulo de visión es muy amplio.
Cabe mencionar además que los subtítulos en ambos televisores se pueden leer muy bien sin problemas. Otra ventaja a favor del QN90B es que su Game Bar es más completa, principalmente porque cuenta con estos modos de imagen predeterminados que con cada elección cambia notablemente la configuración gráfica en cuanto a brillo, también en cuanto a colores. Principalmente cuando escogen el modo de imagen deportes, como pueden notar, la colorimetría en la parte del campo de juego, o sea en los colores verdes, cambia notablemente. Mientras que en el QN85A, en la Game Bar de este modelo, no están disponibles estos modos de imagen. Y en ambos televisores se puede acceder directamente a parámetros del modo juego. Por ejemplo, en este caso el Motion Plus del juego se puede activar porque tengo un splitter HDMI conectado, pero cuando conectan la consola directamente a alguno de esos televisores, este parámetro no se puede activar porque simplemente no es necesario, ya que la Xbox Series X, que es la consola con la que hago estas pruebas, se compenetra con la frecuencia de actualización variable que ofrecen ambos televisores. Y ambos modelos son compatibles con el HDR juego, conocido también como HGIG, que mejora el brillo y el contraste en videojuegos con alto rango dinámico. Y la diferencia es que el QN90B tiene HDR10+ para gaming, pero por lo menos por ahora eso no hace mucha diferencia porque no hay videojuegos que sean compatibles con HDR10+. En cuanto a tiempos de input lag, la diferencia entre ambos modelos es casi imperceptible tanto en la teoría como en la práctica. Me parece que ambos televisores rinden muy bien en esta área y casi cualquier gamer podría quedar más que satisfecho con ambos modelos, teniendo en cuenta que se trata de pantallas relativamente grandes, que se trata de televisores. Ambos modelos son compatibles con puertos HDMI 2.1, la diferencia principal es que el QN90B tiene sus 4 puertos HDMI 2.1 a full capacidad, mientras que en el QN85A solo el número 4 es el HDMI 2.1 a full capacidad. Ambos modelos son compatibles con los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencia de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium Pro. Y en general considero que para este apartado gaming ambos televisores son muy completos, rinden increíblemente bien en cuanto a brillo y colores, considero que van a quedar más que satisfechos. También en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo del movimiento, también tienen que tener presente que ni el efecto ghosting ni el screen tearing serán un problema en ambos televisores, o por lo menos yo no he llegado a notar esos problemas en estos dos modelos, con lo cual son excelentes opciones para la Xbox Series X, una PlayStation 5 o una tarjeta gráfica de PC que sea muy potente. En cuanto a escalado de imagen, ambos televisores muestran muy buenos resultados, son prácticamente iguales en esta área. Simplemente recuerden que ningún televisor 4K hasta la fecha va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Y para esto utilizo el Filmmaker Mode en ambos modelos. Y aquí quiero aprovechar para mencionar una diferencia muy importante, y es en cuanto al sistema de sonido de ambos televisores. Lo que yo noté es que si bien en la teoría ambos modelos tienen la misma potencia de 60 watts, el QN90B, si bien no pareciera que suene tan potente, lo bueno es que su sonido es más nítido y con menos distorsión al aumentar la cantidad de volumen a su máxima capacidad. Mientras que en el QN85A, si bien pareciera que el sonido es más potente, el problema entre comillas es que si ponen mucho cuidado, se puede notar más distorsión cuando el volumen se acerca a 100 o cuando está de hecho en 100, que es su máxima capacidad. De todas formas, aquí les dejo una pequeña muestra para que más o menos se hagan una idea de cómo podrían resultar en la vida real utilizando el modo de sonido amplificar en ambos modelos.
Cabe destacar que el manejo del movimiento en ambos televisores no solamente fue muy bueno en el apartado gaming, sino que también lo es cuando ven contenido a través de aplicaciones de streaming o por ejemplo al conectar un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI. Ya saben que el parámetro para intentar suavizar la imagen, si así lo quieren, decreciendo el efecto Jutter o de vibración, se llama ajuste de claridad de imagen. Pueden colocarlo en automático si quieren decrecer considerablemente el efecto de vibración. Y que si bien se pueden llegar a notar leves artefactos, no me parece que sea algo ni molesto ni distractor. También es bueno que sepan que ambos televisores se comportan muy bien contrarrestando reflejos tanto de focos de luz como de luz natural porque tienen altas cantidades de brillo. Otro aspecto importante es que los ángulos de visión en el QN90B no son tan buenos pero tampoco tan malos porque a pesar de que tiene panel VA cuenta con una tecnología conocida como Ultra Viewing Angle Layer, mientras que los ángulos de visión son mucho mejores en el QN85A porque tiene panel ADS. Sea como sea, ambas opciones en esta área rinden digamos que de una forma más que decente, siendo obviamente mejor en el QN85A. El otro aspecto importante es que ambos televisores tienen una muy buena uniformidad de colores grises con muy poco efecto de pantalla sucia, y lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color, en ninguno de estos modelos se va a notar efecto de pantalla sucia, con lo cual es genial. Lo que sí deben tener presente es que ambos televisores generan mucho más calor en comparación por ejemplo a un televisor de gama baja, y esto es porque tienen más altas cantidades de brillo y además son compatibles con tecnologías gaming avanzadas. Aunque sea como sea, el calor tampoco es que sea exagerado en ninguno de esos modelos. Estos resultados son después de casi 3 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos. En cuanto al apartado Smart, la principal diferencia es que el One Remote del QN90B tiene un botón adicional para una aplicación que en este caso es Disney Plus, y además cuenta en la esquina superior izquierda un botón de acceso directo para acceder a las configuraciones. Y ambos modelos, ambos One Remote, se pueden cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Tengan presente que ambos televisores son compatibles con la función conocida como manos libres, es decir que simplemente con el hecho de decir Hi Bixby, ese asistente de voz se puede activar, o sea, sin la necesidad de oprimir el botón de micrófono de los One Remotes. Y lo otro que deben saber es que aquí en Colombia y en otros pocos países ambos modelos de fábrica solamente son compatibles con el Bixby Voice, y que si quieren hacerlos compatibles también con el Amazon Alexa y con el asistente de Google deben cambiar el país o la región. En la descripción les dejo un link a un video donde explico cómo hacerlo. Además, el hecho de cambiar el país o la región también les añade más aplicaciones, pero al mismo tiempo les puede quitar algunas aplicaciones porque esto varía dependiendo de cada país o de cada región. Y ambos televisores son compatibles con la aplicación de Xbox para que puedan jugar simplemente teniendo una cuenta por ejemplo de Game Pass y sin tener una consola, pero para esto deben cambiar la región a un país como por ejemplo Estados Unidos o Brasil, entre otros, que sean compatibles con esa aplicación, y además conectarse a una VPN de uno de estos países. También en la descripción les dejo links a videos donde hablo de este aspecto. Este es el diseño del menú principal de ambos modelos, el sistema operativo es el mismo en ambos, es Tizen. La fluidez a la hora de abrir aplicaciones, de cargar videos en ambos modelos es muy buena, es muy rápida, es casi igual. En esta área realmente no tengo quejas, pero donde sí tengo quejas es en el caso del navegador de internet en cuanto a búsqueda por medio de comandos de voz. En el QN90B, por lo menos aquí en Colombia, no se puede ni en inglés ni en español, mientras que en el QN85A, a pesar de que dice sí ser compatible con la búsqueda en español, no se puede, solamente se puede en inglés como les estoy mostrando. Y en ambos televisores se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Simplemente tengan presente que en la mayoría de páginas web gratuitas sí o sí va a aparecer publicidad como les estoy mostrando.
Y por supuesto, ambos modelos son compatibles con la función de compartir pantalla y lo que se conoce como multiview, lo cual puede resultar muy útil para algunas personas. Simplemente tengan presente que no funciona, por ejemplo, conectando dos dispositivos a puertos HDMI diferentes. Eso que es conocido como Picture in Picture como tal no es posible. Y algo que me gusta destacar mucho de este sistema operativo Tizen es que permite que sus controles remotos se puedan sincronizar con decodificadores de señal digital de compañías en sus países que ofrezcan ese servicio, con lo cual con el One Remote le pueden dar comandos tanto al televisor como al decodificador de señal digital. Por ende se libran de tener que utilizar dos controles al mismo tiempo. Ya para terminar, quiero decirles que si tienen el QN85A y están todavía dudando si cambiar o no y comprar el QN90B, les diría que sí, solamente si quieren un mejor rendimiento en escenas oscuras, porque por todo lo demás realmente no van a notar grandes cambios. Y de hecho, en cuanto a sonidos, si estaban acostumbrados a escuchar algo más potente a pesar de que haya una leve distorsión, tal vez se decepcionen levemente por parte del QN90B, que como ya expliqué, no pareciera que suene tan potente, pero su sonido es más nítido y con muy poca distorsión. Y personalmente, yo considero que sí vale la pena gastar un poco más e irse por el QN90B si todavía están indecisos en cuál de ambos televisores comprar y va a ser su primer televisor de gama alta con tecnología de retroiluminación Full Array con mini LEDs. Les recomiendo siempre un televisor con panel VA para que no se lleven malas sorpresas cuando vean contenido con escenas oscuras. Por favor, déjenme saber en la caja de comentarios cuál les gustó más o cuál escogerían y por qué. Y si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den click al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.